Por favor, levanta la mano. Sí, perfecto. 4, 5, ok. 7, la mitad, más de la mitad. Estamos bien. Ok. Vámonos a este ejemplo, el de Network Example 1, el más básico. Nosotros ya estuvimos revisando prácticamente cómo crear el data center, ¿verdad? Vimos que nosotros teníamos que crear los recursos, es decir, el data center con varias máquinas, los hosts, crear los brokers, crear los cloudlets y las máquinas virtuales para que se asocien a un data center y, obvio, que se ejecuten los cloudlets. Cuando trabajamos en un ambiente de redes, un networking, lo mismo se va a seguir, o sea, necesitamos los recursos, los necesitamos, por ejemplo. Si nos vamos aquí a la parte del data center, ok, creamos un data center, vamos a ver qué data center se ha creado. Fíjense que el data center que se crea es sencillo. Nos dice, tienes una host, el host solamente tiene un CPU, un microprocesador de 1000 MIPS que tiene dos GB de RAM, tiene un GB de storage, ancho de banda, y creamos el host y la arquitectura de ese host, ¿verdad? x86, Linux, Zen, y los costos que se tiene por cada uno de los cloudlets que va a tener dependiendo de lo que la acción, ¿no? Costo por memoria, costo por almacenamiento, costo por ancho de banda, y creo mi data center. Es decir, he creado el data center con una sola computadora, o sea, eso ni al data center llega, pero bueno. Data center. Creo mi data center broker para tratar de enviar los cloudlets a que utilice el recurso del data center. Tenemos una máquina virtual. Máquina virtual, fíjense, lo hemos utilizado 250, 10.000, 512 de RAM, 1000 de ancho de banda y utiliza el único procesador que tiene. Es decir, vamos a utilizar absolutamente todo el recurso de ese host físico. Creo mi máquina virtual, agrego mi máquina virtual, subo al broker, perfecto. Cloudlet, fíjense, tenemos un solo cloudlet. El cloudlet es de tamaño 40.000, size 300 y la salida 300. Utiliza un modelo full y lo agrego al broker. Hasta ahí yo creería que es exactamente lo mismo que se ha venido estudiando, lo mismo que hicimos en las clases anteriores. Aquí viene lo bueno. Esto es lo nuevo. ¿Cómo agregar ahora el networking? Necesito una topología, porque necesito saber cómo es que van a estar conectados esos equipos físicos en mi red. Ustedes tienen el archivo topology.read. Por favor, ábranlo. Miren lo que dice. La topología es una topología sencilla. La topología consta de 5 nodos y 8 arcos. Es decir, van a haber 5 ubicaciones y van a haber 8 enlaces entre esos 5 nodos. Que quiero que quede claro. Un nodo aquí no representa una computadora. Un nodo representa un data center. Ese data center, el nodo, tiene enlaces a otros nodos, es decir, a otros data centers, para que empiece a haber comunicación entre dos data centers. Tenemos aquí los nodos y tenemos los arcos. Ustedes me dicen, ok, vamos a ver ahora qué significa cada una de esas cosas, porque hay que entender cómo es que va al enlace, cómo es que está el nodo, la posición del nodo y demás. Para eso nos vamos a ir a la tabla. Tengo una tabla acá bien bonita. Nos va a servir muchísimo. Ok. El nodo, vamos primero con el nodo. Tengo 5 nodos. 0, 1, 2, 3, 4, 5. El ID. Perfecto. El XY
los dos números que vienen corresponden a posiciones dentro de esa red. Pero ustedes han de preguntar, ¿qué tipo de posiciones? Ah, ok. Vamos a revisar un artículo que muestra clarito cómo es esas posiciones, que es lo interesante. Esta es su imagen. Ok. Cuando nosotros tenemos una topología en Cloud-Sim, se crea un mapa en el plano cartesiano, es decir, X y Y. En el momento que se crea ese plano, yo debo ahora especificar en qué posiciones de ese plano van a estar. Por eso es que tengo que colocar una posición X y Y. Bueno, el grado de esta parte no nos interesa ahorita todavía. Ahora, vamos con la parte de los arcos. Los arcos dice que tengo 8 enlaces. 8 enlaces, perfecto. Y ahí vienen los dos ítems que son más importantes, desde y hacia. Es decir, un enlace se va a formar desde el nodo 2 hacia el nodo 0. Un enlace se va a formar desde el nodo 2 hacia el nodo 1. Enlace 3 a 0, enlace 3 a 1 y así sucesivamente. Fíjense aquí, los otros dos que vienen, los otros parámetros que vienen. Uno significa la longitud que va a tener el cable, el retardo de propagación que va a tener, el ancho de banda asignado a ese cable. Los tres parámetros más que vienen, que son los más interesantes, ¿no? Poder decir, por ese cable de longitud va a ser de tanto. El retardo de propagación va a ser, fíjense, tengo yo de 1, 2.1, 3.9, 5, 4, cada cable va a generar un retardo de propagación y un ancho de banda asignado de tanto, 10, 10, 10, 10, todos tienen 10 aquí en esta topología, entonces manejan el mismo ancho de banda. Ahora, cuando yo trabajo con una topología en un enlace de red de este esquema, yo debo crear un modelo. El modelo es el que me va a mí permitir crear ese plano XY para que se creen posiciones en donde yo pueda colocar el nodo. Los modelos se basan, obvio, en esquemas probabilísticos en el cual ustedes pueden utilizar cualquiera de los descritos aquí. Yo puedo crear un modelo basado en routers, el Waxman o el... no veo bien, el Barabás, el modelo de acá con AS, Waxman, Barabás, por importaciones de nodo, el Brite, Titan, NAL, o jerárquicos y demás. Cada uno de ellos maneja un distinto modelo probabilístico para crear esas posiciones en los nodos, depende cuál vayan a usar. En este estamos utilizando el 1-RT Waxman para crear cada uno de los nodos. Una vez que tienen definido la topología, que es lo que más interesa, cómo van a estar conectadas su red, obvio, la importamos. Network topology.build network topology.red. Una vez que se ha importado la topología, ahora sí, si yo ya tengo mi esquema en un plano XY y tengo posiciones de nodo con enlaces entre un nodo al otro, puedo decirle dónde va a estar colocado mi centro de datos. Fíjense que le digo, network topology.mapNode, agregas el datacenter 0. Ya aquí ya utilizo el datacenter, es decir, los recursos. Agregas el datacenter 0 en el nodo 0. ¿Y qué dice esto? El recurso del centro de datos va a estar en el nodo 0. Es decir, ahí va a estar la computadora, el nodo físico, el equipo físico que se haya creado. Sin embargo, aquí viene la parte realista que tú le dices. Yo he creado mi topología de red, tengo varios nodos. El cloudlet o el data center broker va a enviar los cloudlets desde otra posición, porque no sería la misma posición del data center 0, el nodo 0, porque ahí no habría
cosas de redes para poder encontrar ancho de banda, retardo y demás. Entonces asigno a el data center broker, va a estar en una posición dentro de mi topología, la que yo elija. Tengo los otros nodos para poder utilizarlo. Aquí fíjense que está utilizando el nodo 3. En el nodo 3 coloco el broker y el broker desde el nodo 3 va a enviar al nodo 0. Obvio, va a pasar por los enlaces de los nodos que se tenga, porque eso hay que, dependiendo de la topología, ¿no? Cómo estén conectados. Y pasamos a la simulación. Por favor, ejecútenlo para que vean. Que se ejecute. Ayer estuve programando en blockchain, entonces está un poquito lento, de que apagar todo. Ok. Fíjense, lo que nos dice, ok, se inicializó el ejemplo, la topología la cargó, inicializó CloudSync, el data center empezó, se creó el broker, la lista de los cloudlets, el broker trató de crear la máquina virtual en el data center 0, la máquina virtual fue creada en el data center, se envió los cloudlets a la máquina virtual que se creó, el cloudlet fue recibido, todos los cloudlets ejecutados, se terminó, se destruye la memoria virtual y pasamos a la destrucción total de todas las clases o componentes lógicos que se tenga y mostramos la información. Nos dice, el cloudlet 0 fue exitoso, se puso en el data center utilizando la máquina virtual 0 de 160 con un inicio de 16.9 a 179.6. Ahora, ustedes pueden decir o cambiar. Ah, no. Ya el broker ya no va a estar en la posición 3, sino que lo voy a colocar más cerca, en el nodo 2, digamos. O sea, depende de la topología, ¿no? Nodo 2. ¿Justo? Fíjense, empezó de 5.6 a 165.6. Si ven, parece que fue un poco mayor el tiempo de ejecución en tardar, porque después inició en 5.6 y 165.6 fue 160. No vi si era lo mismo. Voy a colocar el data center por otra vez el 3. No, sí es lo mismo, pero parece que toma otra ruta, inicia en otro tiempo. Pero parece que se demora lo mismo. Vamos a colocar otro. Sigue lo mismo, pero se inicia en otro tiempo. La demora 160. Es el procesamiento, pero inicia en otro tiempo. Vamos a cambiar. Voy a poner en el nodo 2 y lo voy a enviar del nodo 0. Ahí es interesante porque ya pueden ustedes jugar de la posición y la localización donde está su data center, ¿no? El equipo del data center y cómo van a enviar los brokers. Una pregunta. ¿Sí? En la parte, no entendí la parte última, ¿por qué hay dos posiciones? Una para el broker y otra para el nodo. Ok, vamos acá. Este es el esquema probabilístico que se crea. Es decir, utilizando el modelo, usted va a tener posiciones donde colocar los nodos. Supongamos que usted tiene este cuadrito, se le ha creado. Tiene los 5 nodos. Nodo 1, 2, 3, 4, 5. En este nodo, usted coloca el data center. Es decir, data center 0 se coloca en esa posición. ¿Por qué lo coloco de otro lado? Porque yo puedo decir, un cliente que está en esta posición, que es el broker va a enviar a este data center los cloudlets. Porque no tendría lógica que aquí mismo en el nodo se ejecuten todos los brokers. Porque hay que pasar por los enlaces de la red, es decir, por los canales de comunicación.
para que me afecte el delay, la propagación, el retardo, la longitud y demás. Si no, no me afectaría nada a la red si los pongo en el mismo lugar. Entonces yo puedo coger y decir, ahora yo tengo un data center y envío de muchos brokers a ese data center. O puedo tener varios data centers y que el broker me envíe información a uno de ellos. Pero obvio, pasan ya a través de una red. ¿Ok? Por eso es que Sí, utilizo las posiciones, utilizo posiciones. De decirle, no, ahora el broker va a estar acá, alejado. Para que de aquí el broker me envíe los cloudlets al data center. Y obvio va a pasar por la red. ya, ok. Ok, por favor, me ayudan, me avisan si se les ejecutó. Ejecútenlo. Sí, sí, se ejecutó. ¿Sí se ejecutó? Sí, Ok. Este es el más sencillo, ¿no? Vamos al otro ejemplo. Otro ejemplo es un poquito más complicado. ¿Qué sucede acá con el otro ejemplo? Fíjense. Tenemos en cambio dos data centers. Es decir, hay dos nodos dentro de mi red que van a colocarse con ciertos equipos físicos. Déjenme ver el data center cómo es. El data center tiene, tiene un microprocesador, solamente un CPU y solo tiene un host. Ok. Quiere decir que vamos a tener dos ubicaciones dentro de mi red que van a tener un solo computador dentro de ese data center. Y dice, lo mismo, data center broker, se creó la arquitectura, la máquina virtual, fíjense, tenemos dos máquinas virtuales, máquina virtual, cloudlets, ya hay dos cloudlets aquí, ¿ok? Se agregan los cloudlets al broker del data center. Lo mismo, cargamos la misma topología, trabajando con esa, vemos la misma topología, pero aquí viene la asignación, que es lo que importa, cómo van a ser cambiados o redirigidos todas esas topologías. Entonces, el data center 0 lo colocamos en el nodo 0. El data center 1 se coloca en el nodo 2. Y el único broker se coloca en el nodo 4. Vamos a ver. ¿Qué sucedió? Fue al mismo tiempo de inicio. ¿Por el mismo tiempo? Sí. Veamos acá. Esto es lo que interesa. Es ver lo que pasó, lo que sucedió con la simulación. Ok, fíjense, se iniciaron los data centers, perfecto, es decir, se inicializó bien el equipo físico, ¿está bien? Dice, ok, broker, cloud, la lista de recursos fueron recibidas, perfecto. El broker trató de crear la máquina virtual 0 en data center 0, máquina virtual en data center 0. La máquina virtual 0 y 1 fueron creadas en un solo data center. ¿Por qué sucedía eso? ¿Recuerdan? porque tiene suficientes recursos. Porque tienen suficientes recursos, exactamente. Tienen suficientes recursos, entonces fíjense que prácticamente el data center, el broker, perdón, está simplemente enviando a un solo data center. ¿Ok? Se lo envía, perfecto. Se envió a los cloudlets recibidos, se hizo el procesamiento y listo. Vamos ahora a alterar eso, ¿no? Vamos a colocar otras máquinas virtuales. Ok, lo mismo.
Ok, ¿qué pasó? Ok, hubo problemas, parece que tenemos aquí la falta de recursos. Está tomando lo del otro data center. Adelante, Nelson. Profesor, una consulta. ¿Cuándo Cloudsin consideraría que hay falta de recursos como para comenzar a asignar a otros data centers? Eso depende mucho de cómo esté usted colocando la red, porque parece que ahorita, por ejemplo, el broker solamente está asignado a data center 0 y no me quiere redireccionar a data center 1. Entonces voy a tratar de cambiar, redireccionar los brokers. Voy a tratar de, porque aquí también va a dar error, si pongo una sola, porque no hay más recursos. Ay, no, se va. Aquí no hay más recursos, entonces no hay cómo enviarlo. Por eso da error. ¿Por qué da error aquí? Los recursos de la máquina virtual que se tiene utiliza prácticamente el host de un data center, pero el broker está enviando absolutamente a ese data center 0. Entonces no hay cómo decirle al broker que redireccione, si es que falta el recurso, redireccione hacia otro nodo. Lo que se puede hacer si queremos trabajar con varios data centers, varios brokers, en la cual el broker necesita redireccionar, podemos trabajar, creo que en este ejemplo está, que es esta topología. Tenemos ahora, fíjense, los dos data centers, pero ahora tengo dos brokers. Cada broker tiene máquinas virtuales, tiene diferentes cloudlets. Cada cloudlet, o sea, por ejemplo, cada broker tiene una cloudlet distinta, utiliza la misma topología, pero ahora los brokers están asociados a un nodo específico y los cloudlets y las data center igual. Entonces, yo puedo ahí sí enviar dos brokers, cada broker a un data center en la red y que se ejecute el broker en el data center que sea asignado. Fíjense, broker 1 en el data center 1 y el broker 0 en el data center 0. Y ahí ya me hace la distribución de recursos porque tengo dos brokers, es decir, dos clientes, y envío a diferentes data centers. Vamos a ver si cambiamos aquí, a ver qué sucede. En vez de mandar el broker 1, ok, tenemos el broker, pero broker 2, el broker 2 lo voy a mandar al nodo 0, que sería el, no, perdón. ¿Dónde están? ¿Dónde están?
Otro clave. De dos claves aquí. Solo más interesante. Solo tres. Un broker va a manejar. Creamos otro cloudlet y enviamos. Interesante. Lo importante del modelo de redes es que ustedes deben elegir es la posición, la ubicación. Y de ahí empieza a funcionar los parámetros de delay, ancho de banda, ubicación de ese nodo donde se encuentra. Ahora va a depender que cambien la estructura del nodo, la infraestructura. Por ejemplo, colocar más computadoras, más máquinas virtuales y los brokers para enviar la información. Consulta, chicos. Esto acá para que no afecte, porque no había que crear otro broker aquí. Lo importante en esta topología es que necesitan esto. Se necesita una topología de red para que CloudSync entienda dónde va a colocar los nodos y las variables de ese cable. ¿Pudieron ejecutarlo? Profe, una pregunta. Sí. Si, por ejemplo, si el broker no está conectado directamente al data center, se va a tardar más en, en terminar el cloudlet, ¿verdad? Puede- En procesarlo. Lo que pasa es que aquí nos hace falta mostrar más información, que sería cuál fue el camino de búsqueda del data center. Voy a ver si para la próxima sesión les prometo a ver si logro colocar la mayor información, pero aquí nos hace falta esa información, que es la de ver el camino, el ancho de banda que tomó, para saber justamente cuál fue la dirección que tomó ese cloudlet. Pero hasta ahí, ¿alguna consulta? Ahora, lo importante es que ustedes, cuando hagan el modelo, porque dependiendo del modelo probabilístico que uno elija, la ubicación va a cambiar. Como les digo, tienen varios modelos para trabajar eh, y dependiendo de ese modelo cambia mucho las posiciones de donde esté ese nodo. ¿Consultas? Si no hay consultas, chicos, nos quedamos hasta aquí. Hasta aquí fue el capítulo 2. Quiere decir que el miércoles tenemos lección. Perdón, el martes tenemos lección.